Telesur, Cine en Pandemia, una temporada que estará llena de interrogantes y representará un punto de inflexión, quizás decisivo en el futuro de la industria cinematográfica. Crisis como sinónimo de nuevas estrategias o debacles predecibles. Ya veremos. Comenzamos. A raíz de la pandemia, el cierre de las salas de cine aceleró la tendencia del ascenso de espectadores en las plataformas streaming. En muchos países se procedió a reabrir las salas con medidas de restricción tanto en el acceso de usuarios a las salas como en la cantidad de horarios. Sin embargo, en vez de coparse la capacidad limitada, la asistencia ha sido moderada. Por otro lado, cineastas como Martin Scorsese han arremetido contra el streaming, cuestionando el uso de algoritmos que modifica la forma de consumo del séptimo arte, que igualan todas las creaciones como contenido, atentando contra el sentido crítico de los usuarios, ya que, como lo expresa el afamado director, si los algoritmos sugieren más visionados en función de lo que ya han visto y las sugerencias se basan solo en el tema o el género, ¿qué efecto tiene eso en el arte del cine? Para hablar sobre este tema tengo el gusto de saludar desde Caracas, Venezuela, a Lilian Glaser, documentalista y docente. También está con nosotros Marcelo Andrade, Rasguarapo, cineasta, y se incorpora en unos minutos Pedro Laya, cineasta, director y productor. Bienvenidos a Texto y Contexto por Telesur. Quisiera comenzar con Lilian. ¿Cambia la manera de producir? ¿Cambia los formatos incluso esta situación de la pandemia, estos tiempos de pandemia en el cine? Bueno, mira, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo pienso que hay cosas que tienen que cambiar para adaptarse a nuevas formas de transmisión, pero hay cosas que tienen que permanecer. O sea, la esencia del cine que hacemos, quienes no hacemos un cine mercancía, sino un cine de valor de uso, un cine para la transformación, para la conciencia, de alguna manera tenemos que adaptarnos a nuevas formas de transmisión y de recepción. Pero hay que recordar que el cine es una forma también de producción. Una forma de producción que puede ser industrial, puede ser autoral, puede ser comunitaria, pero que se puede transmitir a través de una plaza, a través de un teléfono o a través del cine de butaca, que normalmente está monopolizado por el otro cine, ¿no? El cine que es el que no hacemos y es, digamos, de alguna manera nuestro antagonista, el cine de entretenimiento en el sentido de entretener, de distraer de la realidad, que es el que produce, bueno, básicamente Hollywood como gran emporio, quizás en decadencia en algunos aspectos, y bueno, gente como Netflix, una serie de cosas nuevas que han surgido desde que aparecen en las redes. Pero lo importante es que lo que hacemos, el contenido sea el mismo, y a lo mejor mutemos en algunos aspectos para adaptarnos a las formas de recepción, pero no transformemos nuestra realidad, nuestro ser, ¿no? Abrimos ahí, Lilian, varios aspectos. En primer lugar, el streaming, Netflix, como lo señala, también pudiéramos hablar de Disney Plus. En segundo lugar, como usted dice, el cine de butaca. Y por otra parte, la producción independiente, de la que me gustaría que habláramos en detalle más adelante en cuanto a estas afectaciones o estas nuevas maneras que ha impuesto la pandemia. Pero quisiera escuchar también la opinión de Raz. ¿Piensas tú que ha cambiado la manera de producir y la manera de consumir cine esta situación en la que vivimos? Sí, bueno, definitivamente, bueno, antes que nada, saludos Janet, Liliana, a toda la audiencia de Telesur. Gracias por la oportunidad. A ver, yo creo que como todo en la vida, probablemente el tema del streaming tenga matices, tenga elementos positivos y elementos negativos, ¿no? Pudiéramos hablar, y con todo este tema de la pandemia, las nuevas formas de comunicarnos a las que estamos siendo obligados, digamos, a recurrir o a reinventarnos. Y creo incluso que hay que hasta cuestionar el mismo tema de la pandemia en sí, ya que, bueno, hasta pudiéramos pensar, ¿es una pandemia o es una plandemia? ¿No? Se nos trata de llevar la humanidad hacia modelos sociales donde estemos cada vez más aislados, cada uno en nuestras casas, conectados a una computadora, y se pierde el hecho colectivo. En el caso del cine, por hablar del cine de butaca, esa energía que se crea cuando nos juntamos a ver una película juntos, ¿no? Podemos recordar las primeras exhibiciones del cine de los hermanos Lumière, donde la audiencia, cuando vio en la pantalla que venía un tren, pensaba que se iba a salir de la pantalla, y este tipo de experiencia, digamos, de vivir en carne propia, la experiencia colectiva de ver una película y de todo lo que eso conlleva,
creo que es algo que no se puede perder, ¿no? Por otra parte, pudiéramos hablar de algunos beneficios, digamos, en el tema de las posibilidades para comunicadores que no tenemos acceso, digamos, a los grandes, digamos, aparatos de distribución cinematográfica de Hollywood, etcétera, que a través del Internet podemos difundir nuestros materiales. Y bueno, creo que el fenómeno YouTube, de alguna manera, en cierto sentido, democratiza el acceso a poder difundir nuestros mensajes como comunicadores, ¿no? Pero creo que esa esencia del cine colectivo, de la proyección colectiva, es algo que es esencial a la propia historia del cine. Y bueno, de proyecciones de películas han salido hasta rebeliones enteras de los pueblos. Entonces, creo que hay que saber combinar el tema de Internet con el tema vivencial colectivo del cine. Hay muchísimo de lo que hablar allí, detalle por detalle de esto que han aportado los dos, pero sumo el criterio ahora de Pedro Laya, cineasta y director, ya lo mencionábamos al comienzo de este programa. Señor Pedro, bienvenido a Texto y Contexto. Estábamos escuchando el criterio de Lilian Blasser y de Ras Guarapo acerca de cómo cambia o no la manera de producir y de consumir cine la situación de la pandemia que hemos vivido en el último año y un poco más. ¿Qué cree usted? ¿Cambiará la industria cinematográfica a partir de esta experiencia? ¿La ha cambiado ya? Es constante la transformación y la adaptación a los medios, pero la esencia del discurso audiovisual está determinada por la actitud del espectador, su estado, que se llama un estado de regrediente, que cuando entra en contacto con el discurso audiovisual, o sea por teléfono, sea la pantalla, él está en regrediente, que es un estado que no ejerce crítica alguna, no tiene capacidad de discernimiento para permitir que ingrese el mensaje que está recibiendo a través del discurso audiovisual. Eso se siembra en el inconsciente y cuando entra en contacto en la vida real, ese espectador, con alguno de los elementos, de los signos, de las situaciones que se le presentan en su cotidianidad, recoge a través del progrediente esa información que tiene ahí y él no puede hacer nada contra esa información que ha recibido. Es como, por poner un ejemplo, los venezolanos, cada negro de televisión era entre los años 60 y 70, era abierto y cerrado con una pieza publicitaria de 1 minuto elaborada por la Oficina Central de Información que culminaba diciendo: venezolano siempre, comunista nunca. Eso está sembrado en el inconsciente colectivo de esos seres que vivieron esa etapa de la televisión venezolana. O sea, ese mensaje no lo podemos controlar, está sembrado ahí, lo que se recibe a través de los medios audiovisuales. Profesor, pero allí podríamos hablar, yo creo que nos llevaría a otro programa a hablar sobre la posición del espectador con respecto a lo que está recibiendo, como nos contaba. Yo insisto en una pregunta, ya la profesora Lilian lo mencionaba al comienzo de su intervención. El streaming marca un nuevo paso dentro, al menos, de la recepción y también de la producción de la industria cinematográfica. Vuelvo con ella y vuelvo a para abrir este paréntesis. ¿Qué significa que Netflix se haya convertido en el nuevo amo del mundo del cine? Si cree usted que es así, Lilian. Bueno, sí, fíjate, hay que distinguir varias cosas. Sí, yo creo que los medios a veces han sido hiper valorados, en el sentido de que pareciera que ellos son los que llevan al mundo, cuando quienes llevan al mundo es quienes están atrás de ellos, ¿no? Entonces, los que instalan imaginarios, como planteaba Perucho, que instalan ese imaginario, que instalan esa frasecita que se clava en el alma de la persona que la ve y que después es bien difícil desinstalarla, no es tan fácil como hacerlo en un aparato, ¿no? Quienes lo hacen son algunos grandes poderes, los que llaman poderes fácticos, a través de los medios y de muchas otras cosas, de la iglesia en muchos casos, de la educación en otros, de la concepción de la familia, etc. Entonces yo no exageraría el papel de los medios, aunque tienen una función importantísima como medios, precisamente, esa es la palabra que los define, para hacer estas cosas. Y los algoritmos que actualmente están trabajando sobre nosotros, trabajan sobre ese imaginario instalado
y lo van como reforzando, pegando del alma de la persona, hasta el punto que es bien difícil trabajarlo. Yo creo, Lilian, que aquí ya estamos yendo hacia un tema mucho más profundo y mucho más complejo, que no se circunscribe solo al tema de la pandemia. Usted coincidirá conmigo. Y me parece que vamos a tener que abrir un programa específicamente para hablar de recepción, consumo y producción de cine. Es muy importante porque el imaginario es el que lleva la conducta humana, y la conducta humana es la que lleva a los pueblos a su liberación o a su alienación. Y yo creo que ahorita, en este momento de una nueva Asamblea Nacional, una nueva ley de cine en las puertas, ahí es donde se tiene que instalar mecanismos que permitan la resistencia a ese tipo de imposiciones, de la posibilidad de vacuna y de remedio contra esa instalación como la que planteaba Perucho, que en ese tiempo era muy evidente, pero que ahorita opera de manera más oculta, pues también, ¿no? Interesante tema, Lilian, pero es tiempo de hacer una pausa. Con esto volveremos después en Texto y Contexto por Telesur. No se vayan. De vuelta en Texto y Contexto por Telesur, estamos hablando de cine en tiempos de pandemia. Ras, habíamos dejado una interrogante, un tema antes de irnos a la pausa. El uso de algoritmos, hablamos aquí específicamente del caso de los streaming, Netflix, Disney, por ejemplo, modifica la forma de consumo del séptimo arte. A ver, bueno, yo creo que de alguna manera sea desde los mecanismos antiguos de distribución del cine, bueno, antiguos que siguen vigentes, pero digamos el modelo de cine butaca, etcétera, de alguna manera eso seguía controlado por una élite, por hablar del caso de Hollywood, y en el caso de los streaming no estamos escapando ni estamos hablando digamos, de otras fuerzas. Creo que de alguna manera es el mismo sistema capitalista, colonialista, etcétera, que sigue controlando. Al controlar los recursos, controla, digamos, la curaduría o la selección o el diseño de esos algoritmos, y de alguna manera te filtran, digamos, la información que llega a la audiencia, ¿no? Sí, pero fíjate, sin embargo, en el caso, y es creo que los pueblos tenemos que apropiarnos de las cosas que tenemos a la mano, y si en estos momentos tenemos plataformas a través de Internet, por ejemplo, el caso de YouTube o de otras formas de comunicarnos a través de Internet, debemos hacer uso de ellas. Pero, insisto, nuevamente el hecho colectivo, presencial, el compartir una película, el hablar de ella después de verla, son elementos que se pierden en este modelo de todo el mundo en la casa viendo películas y cine por la computadora, ¿no? Y bueno, creo que hay que retomar ese evento comunitario, ese compartir, eso que nos hace sociedad. Sí, pero quiero insistir en algo específicamente, y quisiera escuchar la opinión del profesor Pedro. El hecho de que estos streaming preponderen un contenido por sobre otro, que nos pongan lo que quizás para nuestro gusto sería más afín ver, ¿cambia nuestro modo de consumo? No va a cambiar nuestro modo de consumo. Porque nosotros no nos damos cuenta de la época que estamos viviendo, no lo percibimos. La época nosotros vamos a dar cuenta después que la hayamos vivido. Te voy a poner una metáfora con el chocolate, los bombones y las tabletas. El chocolate que contiene azúcar es un chocolate nocivo a la salud. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para, en términos de producción de sentido en la obra audiovisual, producir un material que no sea contaminante y que descontamine? Esa es la situación. Entonces, ¿cómo hacemos un chocolate que sepa dulce y que no contenga el azúcar que es nociva a la salud? ¿Y esa cómo es la hacemos situación que vivimos los realizadores,
Ese es el problema en el que estamos trancados, entrampados de hace muchísimo tiempo. ¿Y cómo entonces producimos también, cómo creamos, cómo escribimos guiones, donde por ejemplo el contacto social ahora está redimensionado, cambiado, diferente a como lo conocíamos? Lilian, quisiera escuchar su opinión. ¿Cómo seguimos haciendo cine? ¿Cómo nos inventamos cuando incluso un beso en pantalla puede ser complicado? Claro que sí. Bueno, como trabajo en documental, no estoy, digamos, con esa problemática, ¿no? Y creo que creamos con la realidad que seguimos viendo en las redes, que seguimos viendo en los medios, en nuestros medios o en los otros. Y yo creo que ese es el material que nos va a decir lo que está ocurriendo, lo que queremos que ocurra y cómo hacer que eso acontezca, ¿no? O sea, yo creo que ya estoy hablando como documentalista, porque la ficción es otro terreno bien interesante y muy importante también en la construcción de imaginarios, ¿no? Ha estado el gran cine dominante, ha estado en manos de la derecha, de los poderes fácticos, y hay muy poco, digamos, cine de autor, cine de contenidos diferentes que pueda trascender. Bien, bueno, mira, no solamente ellos pueden hacer streaming. Nosotros hicimos el domingo uno sobre el 27 de febrero, con nuestro último trabajo el 27 de febrero. Creo que hay que crear plataformas con el cine que queremos hacer, con el cine de conciencia, de memoria, de identidad. El agua limpia es mucho más sabrosa que el agua sucia. Yo creo que la gente al final reconoce el agua limpia y ama el agua limpia. Y con eso nos vamos a limpiar el alma y vamos a tratar de que sean nuestros contenidos, porque no solamente los contenidos están en los contenidos, la forma de transmisión también produce contenido. Entonces tenemos que trabajar, digamos, creando una red nuestra, o dentro de la gran red, crear un espacio de red nuestra en donde podamos comunicarnos con las personas que quieren, que necesitan y que desean otra verdad para el mundo. Claro, Lilian, y aquí hay otro aspecto, y es que el cine también es una industria, y como industria es generadora, productora de ganancias. Para marzo del año 2020 había recién iniciado, hace apenas unos meses, la pandemia. Ya la industria cinematográfica china había perdido $2.000 millones. En Estados Unidos, por ejemplo, tuvieron el fin de semana de taquilla más bajo desde 1998. Esto solo en marzo del 2020, para no seguir hablando de todo lo que ha sucedido durante todo este año hasta marzo del 2021. Quisiera escuchar la opinión de Ras. ¿Qué pasa con la industria? ¿Qué pasa con la generación de ganancias en cuanto a la producción cinematográfica? Porque por una parte no se produce, no se filma, y por otra lo que ya se había filmado no va a recaudar en las taquillas de cine. Distintos el de la gran industria al de los comunicadores populares, ¿no? De alguna manera, por hablar de nuestra experiencia como comunicadores populares, trabajamos con lo que tenemos a la mano y la más pequeña oportunidad que tenemos para difundir nuestro mensaje la vamos a utilizar. Yo en lo personal tengo mi canal de YouTube, Ras Guarapo, y por ahí trato de difundir mi material, cosa que en otros momentos quizás hubiese sido más limitado. Pero insisto, el hecho colectivo del cine, de la proyección, del cine de butaca o del cine comunitario, es algo que no podemos perder, porque nuevamente son las luchas entre los modelos que nos buscan aislar o los que nos buscan juntar, lo que creo que ahorita está en juego. Y los comunicadores debemos aprovechar cada herramienta que tenemos, tomar lo positivo, sin perder obviamente ese sentido colectivo que nos hace pueblo. Hemos abierto muchos paréntesis aquí, hemos abierto muchos pretextos de cine, no solo de producción en tiempos de pandemia, sino quizás, y veo al profesor Pedro sonreír, de la dialéctica del espectador y de la producción cinematográfica. Un gusto conversar con ustedes. Gracias a ti. Hasta luego. Un gusto también saludarle a usted, y la invitación es para que nos volvamos a ver la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal en Texto y Contexto por Telesur. Hasta entonces.